libro de cielo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta. Volumen 3, capítulos del 83 al 100. Volumen 3, capítulo 83, junio 17 de 1900. Ponerse en Dios y no salir de los confines de la paz es lo mismo. Como esta mañana el bendito Jesús no venía, en mi interior me sentía suscitar alguna sombra de turbación sobre el por qué no venía. Entonces al venir me ha dicho: hija mía, contenerse en Dios y no salir de los confines de la paz es todo lo mismo. Así que si tú adviertes un poco de turbación, es señal de que sales un poco de dentro de Dios, porque contenerse en Él y no tener perfecta paz es imposible. Mucho más que los confines de la paz son interminables. Más bien, todo lo que pertenece a Dios, todo es paz. Después ha agregado: ¿no sabes tú que las privaciones al alma sirven como el invierno a las plantas, que hace que profundicen más las raíces, las fortifica y las hace reverdecer y florecer en mayo? Después de esto me ha transportado fuera de mí misma y habiéndole encomendado varias necesidades, desapareció y yo me he encontrado en mí misma con el deseo de mantenerme siempre dentro de Dios, a fin de que me pudiera encontrar dentro de los confines de la paz. Volumen 3, capítulo 84, junio 18 de 1900. Todo lo creado nos enseña el amor de Dios, el cuerpo llagado de Jesús, el amor del prójimo. Jesús sigue sin venir y yo trataba de ocuparme en considerar el misterio de la flagelación. Mientras esto hacía, he visto al bendito Jesús todo llagado y chorreando sangre, y me ha dicho: hija mía, el cielo con todo lo creado te enseña el amor de Dios. Mi cuerpo llagado te enseña el amor del prójimo, tanto que mi humanidad, unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola y las volví inseparables, porque no solo satisfací a la divina justicia, sino realicé la salvación de los hombres. Y para hacer que todos asumieran esta obligación de amar a Dios y al prójimo, no solo hice de esto una sola obligación, sino que llegué a hacer de esta obligación un precepto divino. Así que mis llagas y mi sangre son tantas lenguas que enseñan a cada cual el modo de amarse y la obligación que todos tienen de poner atención a la salvación de los demás. Después, tomando un aspecto más afligido, ha agregado: qué despiadado tirano es para mí el amor, porque no solo empleé todo el curso de mi vida mortal en continuos sacrificios,
hasta morir desangrado sobre una cruz, sino que me dejé como víctima perenne en el sacramento de la Eucaristía. Y no solo esto, sino que a todos mis miembros predilectos los tengo víctimas vivientes en continuos sufrimientos, empeñados en la salvación de los hombres. Como entre tantos te elegí a ti para tenerte sacrificada por amor mío y por los hombres. Ay, sí, mi corazón no encuentra descanso ni reposo, sino encuentra al hombre. Y el hombre, ¿cómo me corresponde? Con ingratitudes enormísimas. Dicho esto, ha desaparecido. Volumen 3, capítulo 85, junio 20 de 1900. La humildad más perfecta produce en el alma la unión más íntima con Dios. Esta mañana, estando fuera de mí misma y no encontrando a mi sumo bien, he debido girar y girar en busca de él. Cuando me he cansado hasta sentirme desfallecer, lo sentí detrás de mi espalda que me sostenía. Entonces estiré el brazo y lo jalé hacia el frente diciéndole: Amado mío, sabes que no puedo estar sin ti. No obstante, me haces esperar tanto hasta hacerme desfallecer. Dime al menos, ¿cuál es la causa? ¿En qué te he ofendido que me sometes a desgarros tan crueles, a martirios tan dolorosos como es tu privación? Y Jesús, interrumpiendo mi hablar, me ha dicho: Hija mía, no agregues más desgarros a mi corazón, exacerbado a lo sumo, pues se encuentra en continua lucha por las violencias que constantemente todos me hacen. Violencia me hacen las iniquidades de los hombres, que atrayendo sobre ellos la justicia, me fuerzan a castigarlos. Y la justicia, poniéndose en continua lucha con el amor que tengo hacia los hombres, me desgarra el corazón en modo tan doloroso de hacerme morir continuamente. Violencia me haces tú, porque viniendo yo y conociendo tú los castigos que estoy enviando, no te estás quieta, no, sino que me fuerzas, me haces violencia y no quieres que castigue. Y sabiendo yo que tú no puedes hacer de otra manera ante mi presencia, para no exponer mi corazón a una lucha más fiera, me abstengo de venir. Por eso, no quieras violentarme en hacerme venir ahora. Déjame desahogar mi furor y no quieras acrecentar mis penas con tus palabras. En lo demás, no quiero que pienses, porque la humildad más perfecta, más sublime, es la de perder toda razón y no discurrir acerca del por qué y del cómo, sino deshacerse en la propia nada. Y mientras el alma hace esto, sin advertirlo, se encuentra perdida en Dios, y esto produce en ella la unión más íntima, el amor más perfecto hacia el sumo bien. Esto con sumo provecho del alma, porque perdiendo la propia razón,
adquiere la razón divina y perdiendo todo pensamiento sobre sí misma, esto es, si está fría o caliente, si son favorables o adversas las cosas que le suceden, se interesará y adquirirá un lenguaje todo celestial y divino. Además de esto, la humildad produce en el alma una vestidura de seguridad, por lo que envuelta en este vestido de seguridad, el alma se está en la calma más profunda, embelleciéndose toda para agradar a su querido y amado Jesús. ¿Quién puede decir cómo he quedado sorprendida por este hablar de Jesús? No tuve ni una palabra para responderle. Poco después desapareció y yo me he encontrado en mí misma, quieta, sí, pero afligida a lo sumo, primero por las aflicciones y las luchas en las cuales se encontraba mi amado Jesús, y después por el temor de que no viniera. ¿Quién podrá resistir? ¿Cómo haré para soportarme a mí misma por su ausencia? Ay, Señor, dame la fuerza para soportar tan duro martirio, tan insoportable a mi pobre alma. Por lo demás, di lo que quieras, porque por mí no dejaré ningún medio. Intentaré todos los caminos, usaré todas las estratagemas para atraerte a que vengas. Volumen 3, capítulo 86, junio 24 de 1900. La cruz es el alimento de la humildad. Después de haber pasado algunos días de privación, en que a lo más se hacía ver como sombra, como un relámpago, mis potencias las sentía todas adormecidas, de modo que yo misma no entendía lo que sucedía en mi interior. En este adormecimiento, una sola pena se despertaba en mi interior, y era que me parecía que me había pasado como a uno que mientras duerme pierde la vista, o bien es despojado de todas sus riquezas, por lo que el miserable no puede ni dolerse ni defenderse, ni usar algún medio para liberarse de sus infortunios. Pobrecito, ¿en qué estado tan desastroso se encuentra? Pero, ¿cuál es la causa? El sueño, porque si estuviera despierto, ciertamente se sabría defender de sus desventuras. Así es mi mísero estado. No me es dado ni siquiera dar un gemido, un suspiro, derramar una lágrima, porque he perdido de vista a aquel que es todo mi amor, todo mi bien y que forma todo mi contento. Parece que para que yo no sufra por su privación, me ha adormecido y me ha dejado. Ay, Señor, despiértame tú, a fin de que pueda ver mis miserias y conocer al menos de qué estoy privada. Ahora, mientras me encontraba en este estado, desde dentro de mi interior, he oído al bendito Jesús que se lamentaba continuamente. Aquellos lamentos han herido mis oídos y despertándome un poco he dicho: mi solo y único bien, por tus lamentos advierto el estado tan sufriente en el cual te encuentras. Esto te sucede porque quieres sufrir solo,
y no quieres hacerme partícipe de tus penas. Es más, para no tenerme en tu compañía, me has adormecido y me has dejado sin hacerme entender más nada. Entiendo el porqué de todo esto, para estar más libre en castigar, pero ¡ay! Ten compasión de mí, pues sin ti estoy ciega, y ten compasión de ti, porque siempre es bueno, en todas las circunstancias, tener quien te haga compañía, que te consuele y que de algún modo mitigue tu furor, porque por ahora estás firme en mandar flagelos, pero cuando veas a tus imágenes perecer por la miseria, te lamentarás más que ahora, y tal vez me dirás: ay, si tú te hubieras empeñado más en aplacarme, si hubieras tomado sobre ti las penas de las criaturas, no vería tan destrozados a mis mismos miembros. ¿No es verdad, mi pacientísimo Jesús? Ay, consuélate un poco y déjame sufrir en lugar tuyo. Mientras esto decía, él se lamentaba continuamente, casi en acto de querer ser compadecido y aliviado, pero quería que le arrancara casi por fuerza este mismo alivio, por lo que tras mis ruegos ha extendido en mi interior sus manos y pies clavados y me ha participado un poco sus penas. Después de esto, dando un poco de tregua a sus lamentos, me ha dicho: hija mía, son los tristes tiempos que a esto me obligan, porque los hombres se han fortalecido y ensoberbecido tanto, que cada uno cree ser Dios para sí mismo. Y si yo no pongo mano a los flagelos, haría un daño a sus almas, porque solo la cruz es el alimento de la humildad. Entonces, si no hiciera esto, yo mismo les haría faltar el medio para humillarlos y rendirlos de su extraña locura. Si bien la mayor parte me ofenden más, pero yo hago como un padre que reparte a todos el pan para alimentarlos, que algunos hijos no lo quieran tomar, más bien que se sirvan de él para arrojarlo en la cara al padre. ¿Qué culpa tiene de ello el pobre padre? Así soy yo, por eso compadéceme en mis aflicciones. Dicho esto, ha desaparecido, dejándome medio despierta y medio adormecida, no sabiendo yo misma ni si debo despertarme perfectamente, ni si debo dormirme otra vez. Volumen 3, capítulo 87, junio 27 de 1900. El alma debe reconocerse en Jesús, no en sí misma. Continúo estando adormecida. Esta mañana por pocos minutos me he encontrado despierta y comprendía mi estado miserable. Sentía la amargura de la privación de mi sumo y único bien. Apenas pude derramar 2 lágrimas diciéndole: mi siempre buen Jesús, ¿cómo es que no vienes? Estas son cosas que no se hacen, herir a un alma de ti y después dejarla. Y además, para no hacerle conocer lo que haces, la dejas en poder del sueño. Ay, ven,
no me hagas esperar tanto. Mientras esto y otros desatinos más decía, en un instante ha venido y me ha transportado fuera de mí misma. Y como yo quería decirle mi pobre estado, Jesús, imponiéndome silencio, me ha dicho: hija mía, lo que quiero de ti es que no te reconozcas más en ti misma, sino que te reconozcas solamente en mí. Así que de ti no te recordarás más, ni tendrás más reconocimiento de ti, sino te recordarás de mí, y desconociéndote a ti misma, adquirirás solo mi reconocimiento. Y a medida que te olvides y te destruyas a ti misma, así avanzarás en mi conocimiento y te reconocerás solamente en mí. Cuando hayas hecho esto, no más pensarás con tu mente, sino con la mía. No mirarás con tus ojos, no más hablarás con tu boca, ni palpitarás con tu corazón, ni obrarás con tus manos, ni caminarás con tus pies, sino todo con lo mío. Porque para reconocerse solamente en Dios, el alma tiene necesidad de ir a su origen y regresar a su principio. Dios, esto es, de donde salió, y que se uniforme toda a sí misma a su Creador, y que todo lo que retiene de sí misma y que no es conforme a su principio, lo debe deshacer y reducirse a la nada. Solo en este modo, desnuda, deshecha, puede regresar a su origen y reconocerse solo en Dios, y obrar según el fin para el cual ha sido creada. He aquí entonces que para uniformarse toda en mí, el alma debe volverse indivisible conmigo. Mientras esto decía, yo veía el castigo terrible de las plantas secas y cómo debe avanzar más. Apenas he podido decir: ¡ay, Señor! ¿Cómo harán las pobres gentes? Y él, para no prestarme atención, como un relámpago ha huido y desaparecido. ¿Quién puede decir la amargura de mi alma al encontrarme en mí misma, por no haberle podido decir ni siquiera una palabra por mí y por mi prójimo, y por la tendencia al sueño? ¿Por qué de nuevo estoy en este estado? Volumen 3, capítulo 88, junio 28 de 1900. Los castigos presentes no son otra cosa que una preparación a los castigos futuros. Esta mañana, encontrándome sumamente afligida por la privación de mi amante Jesús, en cuanto lo he visto, me ha dicho: hija mía, ¿cuántas máscaras se quitarán en estos tiempos de castigos? Porque estos castigos presentes no son otra cosa que una preparación a todos los castigos que te manifesté en el curso del año pasado. Mientras esto decía, yo en mi interior pensaba: si el Señor continúa haciendo en el mismo modo en que está haciendo, esto es, que como quiere mandar castigos no viene, no me participa sus penas,
Me trata con modos insólitos. ¿Quién podrá resistir? ¿Quién me dará la fuerza para permanecer en este estado? Y Jesús, respondiendo a mi pensamiento, ha agregado en actitud de compadecerme. Y entonces, ¿quieres tú que suspenda por un poco el estado de víctima y después te lo haga retomar? Mientras esto decía, he sentido confusión y amargura. Veía que el Señor con esa propuesta me arrojaba de sí, porque no he sabido decir ni sí ni no, o bien para oír qué cosa decide la obediencia. Entonces, sin esperar mi respuesta, ha desaparecido, dejándome como un clavo fijo en el corazón al pensar que Jesús me arrojaba de sí. Era tanto el dolor que no hice otra cosa que derramar lágrimas amargas. Volumen 3, capítulo 89, junio 29 de 1900. Jesús y Luisa se reconfortan recíprocamente. Estando aún amargada, mi adorable Jesús, teniendo compasión de mí, ha venido, y parecía que me sostenía entre sus brazos. Después, transportándome fuera de mí misma, veía que reinaba un profundo silencio, una tristeza, un luto por todas partes. Era tanta la impresión que causaba en el ánimo el ver en aquel modo a las gentes, que se sentía una estrechura en el corazón. Entonces el bendito Jesús, llevándome aparte, me ha dicho: Hija mía, alejemos por poco lo que nos aflige y reconfortémonos mutuamente. Mientras esto decía, ha comenzado a acariciarme y a besarme, pero era tanta mi confusión que no me atrevía a devolverle los besos y las caricias. Y él ha agregado: ¿Cómo? Yo te reconforto a ti con besos y caricias, y tú no quieres reconfortarme a mí dándome tus besos y tus caricias. Así me he sentido con la confianza de pagarle con la misma moneda, y mientras esto hacía, ha desaparecido. Volumen 3, capítulo 90, julio 2 de 1900. Con sus sufrimientos, Luisa evita un castigo. Continúo estando amargada y afligida como una tonta. Esta mañana no había venido Jesús, pero vino el confesor y ha puesto la intención de la crucifixión. Pero el bendito Jesús no concurría, y después de haberle rogado que se dignara a hacerme obedecer, en cuanto se hizo ver, me ha dicho: ¿Qué quieres? ¿Por qué me quieres hacer violencia a la fuerza, una vez que es necesario castigar a los pueblos? Y yo: Señor, no soy yo, es la obediencia que así lo quiere. Y él: si es la obediencia, está bien. Quiero participar de mi crucifixión y a la vez quiero reconfortarme un poco. Mientras esto decía, me participó los dolores de la cruz, y mientras yo sufría, Jesús se ha puesto junto a mí y parecía que se reconfortaba un poco. Ahora, mientras me encontraba en esta posición junto con él, me ha hecho ver en el aire que por una parte venía una nube negra, que al solo verla daba terror y espanto,
y todos decían: «Esta vez moriremos». Mientras todos estaban aterrados, se ha levantado en medio de Jesús y yo una cruz resplandeciente, que poniéndose contra aquella borrasca, la puso en fuga en gran parte, tanto que parecía que las gentes se calmaban. No sé decirlo ciertamente, pero me parece que era un huracán acompañado de rayos y de granizadas tan fuertes que tenía fuerza de arrancar las construcciones, y la cruz que la puso en fuga en gran parte me parecía que era mi pequeño sufrir que Jesús me ha participado. Sea bendito el Señor, y todo sea para su gloria y honor. Volumen 3, capítulo 91, julio 3 de 1900. Castigos con enfermedades contagiosas. Esta mañana, habiendo recibido la comunión, en cuanto vi a mi adorable Jesús, le he dicho: «Mi amado Señor, ¿cómo es que mandas tantos castigos? ¿Por qué esta vez no quieres a ningún costo aplacarte? Parece que todos los medios son inútiles, ni el rogar ni el decir: Señor, derrama en mí tus amarguras. Ay, no ha sido tu costumbre obrar en este modo». Mientras esto decía, Jesús bendito, interrumpiendo mi hablar, ha respondido: «Sin embargo, hija mía, los castigos que estoy mandando son nada aún en comparación de aquellos que están preparados. Por eso no quieras afligirte por esto, porque no son materia de gran aflicción». Mientras esto decía, delante de mí veía aún a muchas personas infectadas con enfermedades contagiosas que morían por ellas. Entonces, presa de espanto, le he dicho: «Ay, Señor, ¿se necesita también esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si esto quieres hacer, sácame de esta tierra, pues no me resiste el ánimo ver espectáculos tan funestos, y además, ¿quién podrá resistir continuar en este estado en el que me has puesto, de que no vienes, o vienes como sombra? Y no solo eso, sino que me dejas atontada, adormecida, que no me haces entender más nada. Sin embargo, me dijiste que me habrías dejado así hasta de algún modo desahogar tu furor. Ahora quieres agregar furor a furor. Parece que no terminarás por ahora. Así que, pobre de mí, ¿quién me dará la fuerza para estar en este estado? ¿Quién podrá resistir?». Mientras desahogaba mi aflicción, Jesús, compadeciéndome, me ha dicho: «Hija mía, no temas de tu estado de adormecimiento. Esto dice que así como yo estoy con las gentes, como si durmiera, como si no las oyese y viese, así te he puesto a ti en el mismo estado. Por lo demás, si te disgusta, te lo dije la otra vez, ¿quieres que te suspenda el estado de víctima?». Y yo: «Señor, la obediencia no quiere que acepte la suspensión». Y él: «Y bien, ¿qué quieres de mí? Estate quieta y obedece». ¿Quién puede decir qué tan afligida quedé? Y no solo esto, sino que me parece que quedaron tan adormecidas mis potencias internas
que vivo como si no viviera. Ay, Señor, ten piedad de mí, no me dejes en abandono. Es un estado tan lamentable y doloroso. Volumen 3, capítulo 92, julio 9 de 1900. Vivir no solo para Dios, sino en Dios. Continúa el mismo estado y tal vez aún peor, y si alguna vez se hace ver es como sombra y rayo, y casi siempre en silencio. Esta mañana, encontrándome en lo sumo de la aflicción y de la torpeza por el sueño continuo, en cuanto se ha hecho ver me ha dicho: ánimo, hija mía, el alma verdaderamente mía no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. Tú busca vivir en mí, porque en mí encontrarás el receptáculo de todas las virtudes, y paseando en medio de ellas, te alimentarás de su perfume, tanto de quedar llena de ellas. Y tú misma no harás otra cosa que enviar luz y perfume celestial, porque el vivir en mí es la verdadera virtud, y tiene virtud de dar al alma la misma forma de la divina persona en la cual hace su morada, y de transformarla en las mismas virtudes divinas de las cuales se nutre. Después de esto, como relámpago, ha desaparecido, y mi alma, corriendo detrás de aquel relámpago, se ha encontrado fuera de mí misma, pero ya había huido, y no me ha sido dado el encontrarlo de nuevo, y sufrí la amargura de ver granizadas terribles que habían hecho grandes estragos, rayos que habían producido incendios y otras cosas que estaban preparadas. Después de haber visto esto, me he encontrado en mí misma más afligida que antes. Volumen 3, capítulo 93, julio 10 de 1900. Diferencia entre vivir para Dios y vivir en Dios. Encontrándome en la misma confusión, como un relámpago se ha hecho ver y me ha hecho entender que no había escrito todo lo que él me había dicho ayer. Esto es, que el alma no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. Entonces el bendito Jesús me repitió la diferencia que hay entre el vivir para Dios y el vivir en Dios, diciéndome: en el vivir para Dios, el alma puede estar sujeta a las turbaciones, a las amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en las cosas terrenas. Pero en el vivir en Dios no, todo es diferente, porque la cosa principal para hacer que una persona pueda entrar a habitar en otra persona es dejar todo lo que es suyo, esto es, despojarse de todo, dejar las propias pasiones, en una palabra, dejar todo para encontrar todo en Dios. Ahora, cuando el alma no solo se ha despojado, sino se ha reducido muy bien, entonces podrá entrar por la puerta estrecha de mi corazón a vivir en mí, a mi modo y de mi misma vida, porque si bien mi corazón es grandísimo, tanto que no hay término a sus confines, pero la puerta es estrechísima
y solo puede entrar quien está despojado de todo. Y esto con razón, porque siendo yo santísimo, no admitiría jamás a vivir en mí alguien que fuese extraño a mi santidad. Por eso, hija mía, busca vivir en mí y poseerás el paraíso anticipado. ¿Quién puede decir cuánto comprendía sobre este vivir en Dios? Pero después ha desaparecido y he quedado en mi mismo estado. Volumen 3, capítulo 94, julio 11 de 1900. Los sufrimientos de Luisa hacen menos rigurosos los castigos. Esta mañana, habiendo recibido la comunión y continuando el mismo estado de confusión, estaba toda recogida en mí misma, y cuando vi a mi adorable Jesús que venía deprisa hacia mí diciéndome: «Hija mía, mitiga un poco mi furor de otra manera», y yo, toda asustada, he dicho: «¿Qué quieres que haga para calmar tu furor?». Y él: «Con llamar en ti mis sufrimientos, vendrás a aplacar mi furor». Mientras estaba en esto, veía como si llamara al confesor, mandando un rayo de luz, y él enseguida ha puesto la intención de hacerme sufrir la crucifixión. El Señor bendito prontamente ha concurrido, y yo me he encontrado en tantos sufrimientos, que por la fuerza de los dolores me sentí salir el alma del cuerpo. Cuando creí que estaba a punto de expirar, y yo contenta de que Jesús recibiera mi alma, vi al confesor que con decir «basta, basta», me llamaba nuevamente en mí misma. Entonces Jesús me ha dicho: «La obediencia te llama». Y yo: «Ay, Señor, me quiero venir». Y Jesús: «¿Qué quieres de mí?». La obediencia continúa llamándote. Y así parece que esta nueva obediencia no dejó ir más allá los sufrimientos, pero obediencia ciertamente cruel para mí, porque mientras me parecía llegar al puerto, he sido arrojada fuera a navegar el camino. Después, si bien quedé sufriente, pero ya no me sentía morir, y mi benigno Señor ha continuado diciéndome: «Hija mía, si tú hoy no hubieras calmado mi furor, habría llegado al colmo, que no solo habría destruido las plantas, sino también a los hombres. Y si el mismo confesor no se hubiese interpuesto con llamar nuevamente en ti mis sufrimientos, no habría ni siquiera tenido consideración de él. Es verdad que son necesarios los castigos, pero es necesario que de vez en cuando mi furor avance, tú me lo calmes. De lo contrario, hija mía, cuántos flagelos de más mandaré». Y mientras esto decía, me parecía verlo todo cansado, que lamentándose, ahora decía: «Hija mía», y ahora: «Hijos míos, pobres hijos míos, cómo os veo reducidos». Y con mi sorpresa me ha hecho entender que después de haberse calmado un poco, debía volver a tomar el furor para continuar los castigos, y que esto había servido solo para hacer que no castigara demasiado a las gentes. «Ay, Señor, aplácate
y ten piedad de aquellos que tú mismo llamas hijos míos. Volumen 3, capítulo 95, julio 14 de 1900. El decreto de los castigos está firmado. Parece que ha pasado varios días sin estar sumergida en el letargo del sueño y estando un poco junto a Jesús bendito, dándonos mutuamente un poco de alivio. Pero cuánto temo que me tenga que arrojar otra vez en aquel sueño tan profundo. Entonces esta mañana, después de haberme reconfortado con la leche que escurría de su boca al derramarla en mí, y yo lo reconforté quitándole la corona de espinas para clavarla en mi cabeza, todo afligido me ha dicho: hija mía, el decreto de los castigos está firmado. No queda más que decidir el tiempo de su ejecución. Volumen 3, capítulo 96, julio 16 de 1900. Los castigos sirven para bien de las criaturas. Esta mañana mi adorable Jesús no venía. Después de mucho esperar ha venido y me ha dicho: hija mía, la mejor cosa es ponerte en mí y en mi querer. Entonces, poniéndote en mí y siendo yo paz, aunque vieras mandar castigos, quedarías en paz, sin sentir turbación. Y yo: ay, Señor, siempre estás en eso, en los castigos. Aplácate de una vez y no castigues más. Además, no puedo abandonarme en tu querer en esto. Y él ha agregado: no puedo aplacarme. ¿Qué dirías tú si vieras a una persona desnuda que en vez de cubrir su desnudez pusiera atención a adornarse con bagatelas, dejando las partes más íntimas expuestas a la desnudez? Y yo: me daría horror verla y ciertamente la desaprobaría. Y él: pues bien, así son las almas, desnudas del todo. No tienen más virtud que las cobra. Por eso es necesario que las golpee, las castigue, las despoje, para hacerlas entrar en ellas mismas y que se fijen en la desnudez de sus almas, cosa más necesaria que la del cuerpo. Y si esto no hiciera, pondría más atención a las bagatelas, como la persona desaprobada por ti, las cuales son cosas que se refieren al cuerpo y no podrían atención a las cosas más esenciales, cual es el alma, a la que han vuelto tan monstruosa que no se reconoce más. Después de esto me parecía que tuviera en la mano una cuerdita, que pasándola por detrás del cuello me ataba y después ataba el suyo a esa misma cuerda, y así ha hecho al corazón y a las manos, y con esto parecía que me ataba toda a su querer. Habiendo hecho esto, ha desaparecido. Volumen 3, capítulo 97, julio 17 de 1900. Luisa da alivio a Jesús. Él le hace considerar los castigos que evita. Habiendo recibido la comunión, no veía según la costumbre al bendito Jesús. Después de haber esperado mucho,
Me he sentido salir fuera de mí misma y lo he encontrado. En cuanto lo he visto, me ha dicho: hija, estaba esperándote para poderme reposar un poco en ti, porque no puedo más. Ay, dame un alivio. Inmediatamente lo he tomado entre mis brazos para contentarlo, y vi que tenía una llaga profunda en el hombro, que daba compasión y horror mirarla. Entonces por pocos minutos se ha reposado. Después de ese breve reposo vi y la llaga había casi sanado, y entre la maravilla y el asombro, y viéndolo más aliviado, he tomado valor y le he dicho: Señor bendito, mi pobre corazón está desgarrado por el temor de que ya no me ames. Temo que haya incurrido en tu indignación, y por eso ya no vienes como antes, y no derramas más en mí tus amarguras, y no me das más mi bien, cuál es el sufrir, y negándome esto, vienes a negarme a ti mismo. Ay, da la paz a un pobre corazón. Dime, asegúrame, júrame, ¿me amas? ¿Continúas amándome? Y él: sí, 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 te amo. Y yo: ¿cómo puedo estar segura de esto si cuando a una persona se le ama en verdad, todo lo que quiere se le da? Yo te digo, no castigues a las gentes, y tú las castigas. Te digo, derrama en mí tus amarguras, y no las derramas. Más bien parece que esta vez avanza demasiado en los castigos. Entonces, ¿en dónde puedo apoyarme para saber que me amas? Y él: hija mía, tú tomas en cuenta los castigos que mando, pero los que ahorro no los tomas en cuenta. ¿Cuántos otros castigos habría mandado? ¿Cuántas más matanzas y más sangre habría hecho derramar si no tomara en consideración a aquellos pocos que me aman y a los que yo amo con un amor especial? Después de esto, parecía que Jesús tomaba el camino para ir a donde sucedían destrozos de carne humana, y yo, queriendo seguirlo, no me fue dado hacerlo, y con suma amargura mía me he encontrado en mí misma. Volumen 3, capítulo 98, julio 18 de 1900. Los castigos de las gentes caen sobre ellas mismas, formando su ruina. Encontrándome en mi habitual estado, vi a mi adorable Jesús todo afligido dentro de mi corazón, y al mismo tiempo he visto mucha gente que cometían muchos pecados. Estos pecados tomaban el vuelo hacia mí para venir a herir a mi amado Señor hasta dentro de mi corazón. Pero Jesús los rechazaba de sí, y caían sobre las mismas gentes, y cayendo sobre ellas formaban su misma ruina, cambiándose en tantas especies de flagelos sobre los pueblos, que daba horror aún a los corazones más duros. Entonces Jesús, afligiéndose todo, me ha dicho: hija mía, ¿hasta dónde llega la ceguera de los hombres? Pues mientras tratan de herirme a mí, se hieren ellos mismos con sus propias manos. Volumen 3, capítulo 99, julio 19 de 1900. Luisa se ofrece a sufrir para evitar el sufrimiento a las gentes.
Esta mañana, después de haber estado toda la noche y gran parte de la mañana esperando a mi adorable Jesús, Él no se dignaba venir. Entonces, cansada de esperarlo, me esforzaba por salir de mi habitual estado, pensando que no era más voluntad de Dios. Mientras me esforzaba por salir, estando casi impaciente, mi benigno Jesús se ha movido dentro de mi corazón, haciéndose ver apenas y mirándome en silencio. Impaciente como estaba, le he dicho: mi buen Jesús, ¿cómo eres cruel? ¿Se puede dar crueldad más grande que esta, de abandonar a un alma en poder del despiadado tirano del amor que la hace vivir en continua agonía? Oh, cómo has cambiado de amante a cruel. Mientras esto decía, ante mí veía muchos miembros de gentes mutilada, y por eso agregué: ¡ay, Señor! ¡Cuánta carne humana mutilada! ¡Cuántas amarguras y penas! ¡Ay! No habría sido menor crueldad si te hubiera satisfecho en este cuerpo mío y lo hubiera reducido a tantos pedazos por cuantos pedazos hiciste estos miembros. ¿No era menor mal ver sufrir a una sola que a tantos pobres pueblos? Mientras esto decía, Jesús continuaba viéndome fijamente, como si quedara herido. No sé decir si también disgustado, y me ha dicho: sin embargo, es el principio del juego. Aún es nada en comparación de lo que vendrá. Dicho esto, se ha escondido a mi vista, sin poderlo ver más, dejándome en un mar de amargura. Volumen 3, capítulo 100, julio 21 de 1900. Necesidad de la purgación. Después de haber pasado un día adormecida y tan somnolienta que no sabía de mí misma, y habiendo recibido la comunión, me he sentido salir fuera de mí misma, y no encontrando a mi sumo y único bien, he comenzado a girar y girar, llegando al delirio. Mientras esto hacía, he sentido a una persona entre los brazos, toda velada, sin poder ver quién era. Entonces, no pudiendo resistir más, desgarré aquel velo y vi a mi suspirado todo. Al verlo, sentí que quería prorrumpir en quejas y desatinos, pero Jesús, para terminar con mi impaciencia y mi delirio, me ha dado un beso. Ese beso me infundió la vida, la calma, acabó con mi impaciencia, tanto que no supe decir nada más. Entonces, olvidando mis miserias, y tengo muchas, me acordé de las pobres gentes y le dije a Jesús: aplácate, libra a tantos pueblos de destrozos tan crueles. Vayamos juntos a aquellos lugares donde suceden tales cosas, a fin de que reanimemos y consolemos a aquellos pobres cristianos que se encuentran en estado tan triste. Y él: hija mía, no quiero llevarte, porque tu corazón no resistiría ver matanzas tan desgarradoras. Y yo: ay, Señor, ¿cómo ha sido que permites esto? Y él: es necesario absolutamente para la purga en todas las partes, porque en el campo sembrado por mí han crecido tanto las malas hierbas, las espinas, que se han hecho árboles, y estos árboles espinosos
no hacen otra cosa que inundar mi campo en aguas venenosas y pestíferas, que si alguna espiga se mantiene intacta, no recibe otra cosa que pinchazos y fetidez, tanto que no pueden germinar otras espinas. Primero porque les falta el terreno, ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, por los continuos pinchazos que reciben, que no les dan paz. He aquí la necesidad de la matanza para extirpar tantas plantas malas y el derramamiento de sangre para purgar mi campo de las aguas venenosas y pestíferas. Por eso, no te quieras entristecer al principio, porque no solo allá donde he mandado ya los flagelos, sino en todas las otras partes se necesita la purga. ¿Quién puede decir la consternación de mi corazón al oír hablar de Jesús? Entonces de nuevo he insistido que quería ir a ver, pero Jesús, no prestándome atención, ha desaparecido, y yo, quedándome sola, he tomado el camino para ir, pero ahora encontraba a un ángel que me hacía retroceder, y ahora almas purgantes, tanto que he sido obligada a regresar en mí misma. Fiat.